Hola, ¿qué tal? Este es el Fauno con lentes y el día de hoy te quiero hablar de una idea muy interesante. La idea de abordar los cuentos de hadas desde la perspectiva del psicoanálisis. El psicoanálisis es una forma de terapia fundada por el psicoanalista, como muchos sabrán, el psicoanalista Sigmund Freud al finales del siglo XIX. La idea del psicoanálisis es comprender el comportamiento humano desde una perspectiva también subconsciente, cómo el subconsciente hace actuar al hombre, o sea, entra en su comportamiento al igual que su consciente, ¿no? De ahí se desglosan muchas ramas de psicoanálisis que después en escuelas posteriores se irán especializando en diferentes temas. El estudio del cuento de hadas yo lo tomé, el concepto, ¿no? De un libro de divulgación llamado tal cual Psicoanálisis de los cuentos de hadas del autor Bruno Bettelheim. No sé si se pronuncia así, pero un autor nacido en Europa y posteriormente le tocó la Guerra Mundial y es preso creo que 11 meses por ser judío. Posteriormente se va a Estados Unidos. Lo que te dice el autor me resultó muy interesante porque te da muchos ejemplos de muchos cuentos y te dice cuál es el motivo y la razón para ocultar mucha información dentro de los cuentos. A lo largo del siglo XIX, muchos autores, como por ejemplo los hermanos Grimm, como Christian Andersen, incluso puede ser también las Mil y una Noches, que es mucho más antiguo, pero también eh, narran historias que no necesariamente son para lo que hoy consideráramos para niños, ¿no? No son necesariamente cuentos infantiles. Son cuentos que tienen mucha tragedia y en algunas circunstancias cosas de difícil digestión, como por ejemplo, si lo has leído el original, la Cenicienta original, pues las hermanastras se cortan pedazos de pie para entrar, para ponerse la zapatilla. Por ejemplo, en La Sirenita de Andersen vemos como la sirenita siente como un clavo candente penetra la planta de su pie cada vez que da un paso, o sea, cosas que no necesariamente son es lo que hoy llamaríamos infantiles, ¿no? Este autor te dice que la razón para encriptar o ocultar mucha información o cambiarla en su defecto, como por ejemplo muchos de los cuentos como en Hansel y Gretel, como en La Cenicienta, etcétera, el, la imagen o la figura materna es cambiada por la de la madrastra. ¿Para qué? Para que no sea tan drástico el impacto psicológico, en este caso subconsciente, que recibe el niño. Otro factor importante es muchos de los cuentos de ese tiempo empiezan con en un lugar muy, muy lejano o en un reino muy, muy lejano hace mucho tiempo o hace muchísimo tiempo, etc., etc. O sea, como una manera de proteger la psique del niño es poner todos esos factores lejanos a él. Como los cuentos que en el niño tienen un curso, ¿no? Lo que llamaríamos el periplo del héroe, psicológicamente impactan de lleno, pero no necesariamente directamente en el niño, sino el niño va reconociendo cómo es el mundo o lo que puede suceder en el mundo en el que habita, pero sin necesariamente vivir el trauma directamente, ¿no? También te dice cómo una gran parte del cuento y una parte fundamental es la resolución. Te pone ejemplos, por ejemplo, como en el caso de la Cenicienta, en el caso de Blancanieves, en el caso de muchos cuentos, hay una resolución fiable, hay una resolución que vuelve a dar una estabilidad al cuento, como son felices para siempre, como el príncipe la rescata, que no necesariamente es bueno en nuestros tiempos, es un tanto machista, pero para la época pues no era machista, era normal que se estandarizara, que el hombre, la figura varonil, diera nuevamente una estabilidad a la historia. Y te pone otro ejemplo, varios ejemplos, entre ellos el ejemplo de Ricitos de Oro,
cómo la historia puede ser un tanto perjudicial o podría llegar a serlo porque no tiene una resolución. No tiene una resolución en el sentido de que el cuento termina con los tres osos persiguiendo a Ricitos de Oro por el bosque. Esa no es una resolución factible, no es un retorno a la estabilidad, como en el caso del periplo del héroe, ¿no? Entonces te dice que eso es peligroso, ¿no? o inclusive dañino para el niño si no retorna de donde partió la historia, que era una estabilidad. Ahí en el periplo del héroe, si ustedes lo investigan, pueden ver, tenemos una estabilidad, ¿no? Un factor que cambia esa estabilidad, que nos lleva a la aventura y después de toda la aventura, a la resolución de los problemas, volvemos a una estabilidad, a una estabilidad que no necesariamente es la del principio. El chiste de la historia es que la estabilidad sea más allá que la del principio, es decir, que haya habido un aprendizaje, que haya habido un crecimiento, incluso que haya habido una remuneración material o no, pero que no necesariamente volvamos a la estabilidad del principio, que ese es el chiste, ¿no? Entonces, este autor te dice, con muchísimos ejemplos, se los recomiendo, cómo, cómo la historia es eso, el cuento de hadas o el cuento infantil es cómo ir acercando la psique, porque es psicoanálisis, significa el análisis de la psique, cómo en la psique del niño se va familiarizando con el mundo, con el entorno que pronto va a impactar en él de manera directa, pero mientras se va teniendo una formación a través de cuentos, de cosas ficticias y en este caso simbólicas, hacia una resolución de los problemas que realmente de eso se trata la vida, de solucionar problemas que no necesariamente sea de una manera directa y traumática, ¿no? Sino de una manera indirecta. Para la visión de este autor, esa es la razón de los cuentos de hadas y así lo aborda desde una perspectiva psicoanalítica. Muchas gracias. Suscríbete y coméntame. Gracias.